Una señora que era objeto de violencia aquí en Guadalajara se fue a vivir a Sinaloa con sus dos hijos, dos de sus hijos. Por allá, con el tipo que vivía, pues la golpeaba, la maltrataba y los niños creo que también tenían en ese tiempo pues problemas con el señor. La señora va al DIF de la ciudad en la que estaba, le pide ayuda y le dice, ayúdame porque tú eres una institución que me tienes que ayudar y me quiero regresar a Guadalajara. El DIF le paga los boletos y se viene ella a Guadalajara. Cuando llega aquí a Guadalajara va a la casa de la mamá y resulta que la mamá tenía otras hijas que también tenían como 4 hijos cada uno y entonces era un San Quintín en esa casa. Los niños andaban por todos lados. El caso es de que la señora, como ya conocía el camino, fue al DIF de aquí de Guadalajara y le dice, oye, necesito que me ayudes a mí y a mis hijos. Necesito que me des un lugar en donde vivir. ¿Y qué creen que hizo el DIF? Se la negó. ¿Nada? No. A los niños, no se los recibió a los niños. Y entonces, en esa solicitud o en esa petición que hace la mamá de estos dos niños, a un niño lo manda a un albergue y a otro niño lo manda a otro albergue y ella le dice que te vaya bien. ¿Y qué significa interés superior? O sea, que encima de qué, cuándo se defiende. O sea, significa que si un niño participa en un juicio, un niño o adolescente, va a tener siempre la razón. ¿O cómo funciona? ¿En qué casos específicos pudiéramos decir esos son los derechos o cuestiones que se protegen, se vigilan atendiendo al principio de interés superior del menor? ¿Qué pasa cuando el juzgador se percata o hay elementos para determinar que el infante fue manipulado o alineado por uno de los padres? Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Estamos en este nuevo episodio de Abogados de Banqueta, donde platicamos de la ley no con códigos y con artículos, sino cómo se vive en la calle. El día de hoy tenemos para ustedes un tema bastante interesante, algo que seguramente todos hemos escuchado en la calle o en algún asunto o plática: el interés superior del menor. ¿Qué es el interés superior del menor? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? ¿De qué demonios estamos hablando con este tema? Edgar, gusto saludarte. Igualmente, mi Rafa, y estamos de gala con una super invitada que nos va a explicar, nos vamos a tener una plática interesante de cómo afecta o cómo beneficia el interés superior del menor, en dónde se puede implementar, en dónde no, hasta dónde llega. Todo eso vamos a platicar y va a estar muy interesante para que se lleven información de valor ustedes ahí en casa. Mario. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a este espacio, un tema súper importante que está inmiscuido en todo prácticamente, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y pues quién mejor que alguien experto en el tema como la licenciada. Muchas gracias por acudir aquí con nosotros, por compartir este espacio. Gracias. Y pues para los compañeros o los amigos que nos escuchan, algo increíble va a ser el capítulo. Sí, pues sin más preámbulo le damos la bienvenida a Abogados de Banqueta a la licenciada Alma Noemí Osorio, con gran trayectoria y gran experiencia, y no quisiera yo aventarme el currículum, la dejo que ella se presente. Alma, bienvenida, platícanos quién eres, a qué te dedicas, quién es Alma Osorio. Muchas gracias a estos 3 chicos por la invitación a este espacio para poder platicar con toda la audiencia que sé que ustedes tienen y que es suficiente y bastante como para poder transmitir este tema de una forma en la que sea entendible, digerible y que todo el mundo comprenda de qué vamos a hablar en protección de los derechos de nuestros niños. Así es. Yo soy Alma Osorio, soy una mujer que es mamá
y profesionista del derecho desde hace 33 años. Actualmente me dedico a la función pública, tengo 23 años, 6 meses de carrera judicial. Me desempeño como secretaria en un colegiado en materia civil en el tercer circuito que corresponde al municipio de Zapopan, Jalisco. Allí es donde está ubicada Ciudad Judicial Federal en este estado. Y pues bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Creo que ustedes son los que van a enseñar a mí muchísimo. Con también la experiencia que tienen, son excelentes también compañeros juristas. Y aquí vamos a ver qué es lo que va a salir para que todo el auditorio esté atento y sepa cómo proteger los derechos de nuestros niños. Y qué mejor que tratar y traer a la mesa este tema que justo en la ciudad de los niños y los niños. Sí, exactamente. Está No, claro. excelente, ¿no? Pues entrando un poquito en materia, hemos todos escuchado esta situación del interés superior del menor. Se dice a manera familiar y social que nadie sabe mejor qué hacer con los niños que las mamás o que sus papás, y que lo que las mamás y los papás deciden para sus hijos siempre es lo mejor. Frente a esta premisa, ¿qué es el interés superior del menor, Alma? Bueno, inicialmente tenemos que platicarle a la audiencia que es un principio constitucional que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como medio me detuve un poquito porque no solamente es un principio constitucional, también es convencional. Ese principio se encuentra en nuestros tratados nacionales y en los internacionales también previstos, porque imagínense la magnitud y el alcance de la protección del derecho de los infantes, que no solamente está regulado a través de las normas nacionales, ¿verdad? ¿Qué implica este principio? Sus propias letras nos dicen interés superior de las infancias. Superior, por encima de lo que sea, por encima de los papás, por encima de los hermanos, por encima de los abuelos, por encima de lo que sea. Es un deber de las autoridades del Estado mexicano, en este caso, porque nosotros somos juristas mexicanos y nosotros tenemos que hablar del deber que nos impone la norma nacional e internacional como juzgadores. Es el deber que nosotros asumimos de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes o infantes cuando se encuentre en conflicto o en controversia un derecho que ellos tengan. Y bueno, al final la prioridad o la intencionalidad de este principio, como de varios principios que, como ustedes saben, se han generado con el tiempo para proteger los derechos de las clases vulnerables, tienen, como les dije ahorita, la prioridad o la finalidad de permitirles un verdadero acceso a la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia cercana, se trata de esto, de acercar la justicia a ese grupo o a esos grupos de clases vulnerables que están previstos en el artículo 1 constitucional y abatir todos esos obstáculos para que puedan en realidad tener ese acceso y que se les imparta justicia. Alma, ¿y qué significa interés superior? O sea, que encima de qué, cuándo se defiende. O sea, significa que si un niño participa en un juicio, un niño o adolescente, va a tener siempre la razón. ¿O cómo funciona? ¿En qué casos específicos pudiéramos decir estos son los derechos o cuestiones que se protegen, se vigilan atendiendo al principio de interés superior del menor? Bueno, no se trata de si el niño tiene o no tiene la razón, se trata de proteger los derechos del niño a través de este principio. El niño nunca va a resultar afectado a través de la aplicación de este principio, siempre tiene que ser favorecido, siempre tiene que ser favorecido. Y bueno, lo que implica es que el juzgador tiene que aplicar
un escrutinio estricto y una protección reforzada a favor de los infantes o de los adolescentes en cada caso concreto, porque todos los casos son distintos. Claro. Y por encima de todo, decía hace una semana un maestro que tengo o que tuve en un diplomado sobre la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ustedes lo conocen, es un gran jurista, lo respeto mucho. Dijo, ¿ahora qué pasa con los niños? Todo lo que había no existe, todo se va al bote de basura y todo lo que sea para protegerlos tiene que estar vigente y el juez tiene que estar presto para poder aplicarlo. ¿Qué significa esto? Que en los juicios en donde participen los menores y estén en conflicto sus derechos, ahorita vamos a hablar de eso, hay una litis abierta. No es como en los juicios en donde rige el principio dispositivo, en donde la litis es cerrada, en donde vamos a lo que tú me reclamas en una demanda y yo veo tu contestación y me voy a ceñir al conflicto de las partes. Aquí no. Aquí el juez tiene la obligatoriedad de ver caso a caso, de ver las circunstancias, de ver los hechos específicos del problema jurídico en que se encuentre inmerso el conflicto del derecho del menor. ¿Y cómo vas a hacer esto? Bueno, lo dijimos hace rato, a través de una protección reforzada, de un escrutinio estricto. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que el juez tiene que llegar al origen de todo en protección del derecho del niño. Ahorita me decías, Rafa, entonces quiere decir que las mamás tienen la razón o que los papás. No, no significa eso. Ni tampoco que en el momento en el que el infante o el adolescente acuda ante una autoridad a emitir una opinión, vaya a ser determinante para la solución del caso o para que el juez decida como él quiere. Muchas veces, y voy a hacer aquí un paréntesis, muchas veces los niños, y ustedes saben perfectamente de lo que les voy a hablar, los niños van alineados a ser escuchados por un juez y eso es un tema que precisamente en calidad de juzgadores tienes que advertir en el momento en el que los niños comparecen ante una autoridad a emitir su opinión. Sí. ¿Cómo se emite esa opinión para que pueda generar una influencia en la decisión del juzgador? Hablemos en un caso de convivencia familiar. Bueno, pues el juez va a escucharlo, va a tratar de comunicarse con él de una forma amable, sencilla, pedagógica, didáctica. Él se tiene que allegar de todos esos casos para poderse comunicar con el menor y poder tener esa interacción que permita que el niño voluntariamente emita su opinión. ¿Por qué esto debe de ser así? Y les decía, en cada caso es distinto. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo escuchar la opinión de un infante de primera infancia entre los 0 y los 5 años o de los que son entre los 6 y los 11 años o de un adolescente entre los 2 y los 18 años. Es muy complicado que pueda llegar un niño de 3 años con un juzgador alineado. Claro. Es muy complicado, pero un niño de 6 años ya puede llegar alineado. ¿Qué se entiende por alineado? Alineado o la alineación parental es una situación que ejercen los padres con los menores para que cuando vayan a emitir su opinión ante una autoridad les favorezca lo que ellos pretenden, la pretensión que ellos tienen. Por decir, si yo estoy peleada con mi esposo y yo quiero conservar la guardia y custodia de mis niños, yo voy a alinear a mi hijo y le decir, no, es que tú tienes que estar conmigo, mira, conmigo vas a estar Es bien. muy malo, tu papá es malo, tu papá te va a maltratar, ya no me vas a poder ver. Esa es una forma, pero si tú te quedas conmigo, yo te voy a comprar, yo te voy a llevar, mira, vamos a estar mejor. Esa es una forma de alinear a los menores. Y esa alineación el juez debe en su plática con el menor
advertirla. Descubrirla de alguna Advertirla, manera. y al momento en el que esa opinión la vaya a tomar en consideración para emitir una decisión final, pues valorarla con base en la edad y madurez del infante o del adolescente, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué Alma, Una pregunta, perdón la No interrupción. te preocupes. ¿Qué pasa cuando el juzgador se percata o hay elementos para determinar que el infante fue manipulado o alineado por uno de los padres? ¿Cómo debe actuar el juzgador en ese tipo de cuestiones? Mira, generalmente las opiniones de los menores suceden en la fase del procedimiento. Ujú. Por decir, en un tema de convivencia, puedes tú percatarte de que el niño está alineado y que a lo mejor está en conflicto un tema de guardia y custodia. Ujú. La convivencia se da porque te lo presto un día o 2 días y los otros días están conmigo, pero ¿qué crees? La guardia y custodia la quiero yo como mamá porque te la quedaste tú, papá, y cuando como juzgador yo me doy cuenta, entonces estamos hablando de un tema de litis abierta. Tendría que ser muy evidente cómo Ok. para poder modificar una resolución en donde ya se emitió una determinación a favor de uno de los padres, pero principalmente, además de la alineación, tendrías que advertir que hay un riesgo latente en la seguridad y en la integridad física y emocional de ese menor para poder emitir una determinación. Creo que la litis abierta sí te permite hacer muchas cosas, pero no modificar las propias resoluciones de los juzgadores, porque ahí nos estaríamos metiendo en un problema distinto, Procesal. en un Ok. problema procesal, exactamente, en un problema distinto, en donde no, yo creo que no entraría ese tema de abrir la litis para poder hacer lo que sea, perdón. Lo que sí pudiera hacer el juzgador es, yo me percato de que hay una alineación de este niño, entonces yo empiezo a investigar. Ok. Yo empiezo a investigar. Yo no necesito que las las partes partes me pidan a mí desahogar pruebas. De Yo lo puedo oficio el hacer de juez oficio. puede desahogar Yo lo puedo pruebas, hacer puede- oficiosamente. Yo tengo una cancha abierta para poder hacer Mover todo todo lo quieras. que mi imaginación en beneficio del menor, o mi conocimiento en beneficio del menor, o mi experiencia en beneficio del menor, o la suplencia en beneficio del menor, me permita para favorecer la protección de los derechos O sea que la de este niño. intención de que se haga de más pruebas el juez es que descubra cuál es la condición real en la que está Sí, el claro. niño y pueda actuar en consecuencia, no por lo que quizá haya declarado en juicio o lo que No, diga no, la no. mamá o lo que diga el papá, sino que con todos los hechos o las pruebas que se haga, descubrir, creo que esto es lo más conveniente para el menor y vamos a determinar esta cuestión, ¿no? Sí, hay Entiendo que que, así hay, funciona. hay que tomar en cuenta que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, es muy palpable o notorio con un lenguaje. El lenguaje de los niños no miente. Y cuando tienes a un niño de 6 años que te habla o te utiliza palabras en las que dice, es que yo sé que mi papá tiene intereses diversos, dices, eso no lo está Aquí no diciendo va. el niño, está repitiendo lo que escuchó a lo mejor de uno de los padres. Sí. Es donde la obligación de la que habla Alma es que el juzgador tiene que tener esta sensibilidad Ujú. de permitir, advertir, darse cuenta, notar la alienación, la alineación parental que existe. Es decir, que uno de los papás está entrenando, Como coacheando, aleccionando al menor. aleccionando a los niños. Y me gustaría puntualizar un par de cosas que dijimos, que es, ¿cómo es que un niño está en un juicio? O sea, la gente que nos está viendo va a decir, ¿y por qué un ¿Qué niño habría de hace? estar en un juicio? Número uno. Ujú. Y número dos, ¿cuáles son estos derechos que tienen las infancias, niños, niñas y adolescentes, que pueden ser y deben ser tutelados por los que estamos desde el lado de la impartición de justicia, procuración de justicia y todos estos órganos públicos, porque es una obligación que tienen municipios, estados, federación, en Ujú. sus tres niveles, ejecutivo, en sus tres poderes, ejecutivo, Todos. legislativo y judicial. Entonces, mis preguntas serían dos para ustedes en la banqueta. Es, ¿cómo que un niño está en un juicio? Pregunta número uno y pregunta número dos, ¿cuáles son estos derechos que tienen que velarse como de interés superior? Es decir, que van primero que nada.
¿Cuáles son esos dos? Esas serían mis preguntas para ustedes. Excelente. ¿Por qué un niño está en un juicio? Porque hay un conflicto en donde se está trastocando un derecho del niño. Puede originarse, bueno, se me viene a la mente, por ejemplo, un asunto que yo tuve en el que había un trabajador que fallece por un accidente de trabajo, era policía y al parecer hubo una riña en la comisaría, se escapa un balazo y fallece uno de los policías. Como suelen escaparse balazos, claro. Sí. No sé Sí, cómo nomás. sucedió, Sí, pero sí. sucedió. Entonces, este policía deja una familia, deja su concubina y 2 menores. El tema fue que al reclamar la indemnización y una pensión, porque creo que tenía el policía un derecho a una pensión para su concubina y para sus menores, pero en el juicio laboral no se aportaron las actas de nacimiento que acreditaran que realmente fueran sus hijos. Y resolvieron que pues, no procedía el otorgamiento de la pensión porque no estaba acreditado eso. En mi experiencia me tocó ese asunto y justo atendiendo al interés superior del menor y de la facultad que tenemos como órgano jurisdiccional o como juzgadores de hacernos de más pruebas, concedimos el amparo a la concubina en representación de los menores para que se ordenara recabar las actas de nacimiento, justificar que eran sus menores o que eran sus hijos y así poder otorgar el derecho a una pensión a los menores. Es uno de los ejemplos que se me ocurre que puede intervenir este principio en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Uno de los tantos. Uno de muchos, Pero, sí. pero imagínate ahorita, de lo que acabas de platicar, yo vi todo lo que hicieron ustedes, muchas cosas, porque resolvieron en suplencia de la queja de un menor para proteger un derecho que es el de subsistencia porque se murió el papá y entonces se requiere que les paguen una pensión para ellos poder subsistir y como no teníamos las actas de nacimiento, entonces nosotros decimos, ¿sabes qué les vas a traer? Porque no es posible que Así por un es. formalismo nosotros no vayamos a proteger el derecho del Es menor. correcto. Ahí es donde es un claro ejemplo de cómo el juzgador puede, yo les decía ahorita, en su imaginación, todo lo que sea para favorecer a los niños, lo vas a hacer. Y estar atento a ese tipo de situaciones en las que Exactamente. puedas intervenir en atención a ese principio, a ese interés superior, para que puedas beneficiarlos, que ni siquiera fue algo reclamado en la demanda de amparo, Porque lo hiciste en pero suplencia. al estudiar el asunto se advirtió que, oye, pues están negando este derecho por una formalidad, como dice Alma, que fácilmente nosotros podemos decir, oye, no manches, tráete los documentos necesarios y resuelve. Incluso hay un criterio, no me acuerdo si es tesis o jurisprudencia, que utiliza el término creativo. Y dice, en materia familiar, que es donde más asuntos y derechos de niños están involucrados, que estamos hablando de alimentos, custodia, convivencia, es decir, los pleitos de los adultos tristemente terminan empañando, molestando y afectando a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es por eso podría estar en un juicio. Entonces, hay un criterio que me acuerdo que dice, el juez o los juzgadores tienen la obligación de incluso ser creativos. Es decir, allega, hazte de todo lo que necesites para poder proteger el derecho de los menores. Exactamente. Porque va por encima del derecho del papá y del derecho de la mamá. Es primero el derecho del menor. Por ejemplo, es muy común que en la calle escuchemos, es que el papá es un baquetón, porque va a convivir con el niño o la niña. Bueno, porque no es una obligación, es un derecho de los niños, niñas, adolescentes convivir con los padres, ¿no? Ese Exactamente. también sería otro de los ejemplos en el que está inmerso, estamos tratando un derecho de un niño. Ahorita Rafa mencionaba sobre qué derechos en específico son los que se deben proteger de los niños, niñas y adolescentes. Y se me viene a la mente alimentos, vivienda, salud emocional y salud física. Creo que sería uno de los, o bueno, el tronco principal. Claro que derivarán más derechos, pero Sí, creo que eso es lo principal que hay debe uno muy protegerse. interesante porque es un concepto un poco, muy amplio y habla de la dignidad. Ujú. Tienen derecho Sí. y hay que proteger su dignidad también. Pero Alma, no, me gustaría que nos compartieras alguna experiencia en la que tú hayas participado, en la que justo viendo este interés o viendo este principio, lograste
proteger algún derecho de los menores, en tu asunto en particular. Vamos a hablar de la materia que es en la que a mí me corresponde, que es la familiar y la civil. Ahorita que dices, los derechos que tienen son todos los derechos, todos. Y dijiste algo muy cierto, de unos se vienen como 3 abajo y de otros se vienen como 4 Claro. arriba, y entonces surgen muchas situaciones que proteger en favor de los niños. Tuvimos un asunto en el que tuve la oportunidad de hacer una propuesta de solución en donde, y fue bien chistoso, porque ese asunto me tocó desde que presentaron una demanda por el pago de unas cuotas condominales, una multa, unas cuotas condominales. Demandó un condominio a unos condóminos porque les habían ordenado que quitaran una rampa de acceso a una persona con Silla de ruedas. discapacidad y ellos no la quisieron quitar porque su hija era una niña con discapacidad. Y entonces la demanda la desecharon, no la admitieron. Como es un auto definitivo, se vino al amparo directo y me tocó ese asunto. Nosotros conseguimos el amparo para que admitieran la demanda. A los 2 años, ese juicio se hizo así como dices, un derecho por acá, otro y otro. Los hechos fueron estos. La demanda que les comenté, pero el trasfondo de todo esto es que los condóminos tienen una hija que era menor de edad, que era niña, que era discapacitada, que tenía síndrome de Down y que además tenía el espectro autista. Entonces, los administradores del condominio alegaban que él podía entrar y salir por el portón de acceso al fraccionamiento sin necesidad de tener la rampa. Y ellos alegaban que su hija podía tener ataques epilépticos en cualquier momento y no era posible, inclusive Esperar si se que se iba la abriera. luz, esperar a que se abrieran los portones, ellos tenían El acceso con la rampa. con mayor prontitud la accesibilidad a través de esa rampa que daba incluso a la puerta de acceso al interior de la vivienda, porque la vivienda estaba sobre la banqueta a entrar al coto. condominio, al coto. Para no hacerles el cuento muy largo, ese procedimiento terminó con una condena. Y entonces se va al amparo indirecto, el hermano de la niña. El hermano de la niña reclama en amparo indirecto la falta de garantía de audiencia dentro de ese juicio de la menor, porque nadie le escuchó. Y entonces, ¿qué creen que hizo? Un juzgado de distrito que no es de aquí, de este circuito, no es de otro circuito. Le negó el amparo. Y entonces, cuando llega en revisión con nosotros, pues dices, wow, aquí hay un tema de vulneración de derechos de una menor de edad que se encuentra en condición de vulnerabilidad, que incluso estás dándote cuenta que hay una interseccionalidad, porque hay diversos factores que se conjugan para advertir esa opresión en el tema de los derechos vulnerados que tiene. Y pues nosotros nos echamos ese clavadito, nos pusimos esos lentecitos de protección de los derechos de los infantes y analizamos precisamente que a la niña no se le había escuchado en ese juicio, que ella tenía derecho, porque lo que dijo el juez de distrito fue, ella fue escuchada a través de sus papás. Y nosotros dijimos, no es así. Ella debe de ser escuchada a través de un representante que no sean sus papás, porque hay conflicto de intereses, claro. Porque ellos pueden pensar que, pues,
si no pagan, les van a embargar, incluso les pueden hasta, ya saben, esas normativas internas de los Sí, condominios. no te levanto la en donde pluma, te- no te en recojo do- la basura. Exactamente, en Bájate donde hay tú y diversas abre. actividades Cotidianas. que te obligan a cumplir Con el pago. con el Afectan el pago. día a día. Ajá, exactamente. Y bueno, déjenme les platico que fue tanto la duda, el interés que yo tenía de decir, bueno, ¿cómo está esa rampa? O sea, yo tengo que ir a ver. Yo tengo que ir a ver. Y un fin de semana yo me acuerdo que le dije a mi esposo, oye, llévame a este domicilio. Le dije, porque quiero saber cómo está la rampa, cuál es la afectación que está sufriendo en realidad el condominio. Qué interesante. Y O sea, que llevaste llego. el asunto No, a no, fondo. es que esa es precisamente la obligatoriedad que nosotros tenemos como juzgadores. Claro. De que tú agarras un asunto y tú te tienes que meter a profundidad, te lo tienes que meter, como dice ahorita Rafa, en el corazón, en la cabeza, con tu creatividad, con tu inteligencia, con todo lo que tus sentidos te dé para poder proteger los derechos. O sea de que los la chamba niños. no quedó en el escritorio. No, nunca, jamás, no, y menos conmigo, yo soy bien inquieta y ahí voy. Y que me doy cuenta que la entrada al Coto estaba sobre avenida, por ahí Avenida Central. Dije, pues el Coto de aquí a aquí, digo, la entrada del condominio de aquí a aquí, acá está el portón, la casa de los papás estaba acá, o sea, pegada, el portón hasta acá, aquí estaba la entrada de la caseta, la rampa estaba acá, y esta rampa tenía una accesibilidad a una puerta, a un cancel, y el cancel a su vez hacia una puerta de acceso a la habitación donde estaba la niña. Dije, ¿y en qué les perjudica? Absolutamente O sea, nada. ¿cuál es el tema? No, bueno, no les quiero platicar. Me metí hasta la ley interna de los ayuntamientos porque el condominio, cuando debió ser construido, tenía obligatoriamente que tener accesibilidad de rampas y entonces hasta que multaran y que esa parte la remediaran el condominio porque no cumplió con la normativa del municipio Sí. de construcción de inmuebles. No, fue una investigación esa de, a ver, te protegemos, porque tú te encuentras en una situación vulnerable que requieres de nuestra ayuda. Sí, Nuestra ayuda. y sobre todo algo muy interesante que comentabas y para nuestros amigos es esta interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es esta obligación que tenemos los juzgadores de analizar cuáles son las características de cada una de las personas. Ahorita señalaste varias. Número uno, es una persona menor de edad. Eso ya les regala un beneficio extra por parte de las personas que estamos de este lado del escritorio en la impartición de justicia. Mujer. Es mujer. Tiene otro grado de reforzamiento por el tema de la deuda histórica, Sí. el tema de las mujeres, etcétera. Número 3. Tiene una discapacidad porque utiliza una silla de ruedas. Entonces ya lleva 3 puntitos de un checklist, de una lista en la que, ok, esto amerita más protección. Sí. Esto también. La silla de ruedas, más. Y encima, si tiene síndrome de Down, otro. Y una vulnerabilidad importante, ¿no? Y el último que señalaste espectro fue, y autista. aparte espectro autista. Entonces tiene, es una quintilla. Es una multiplicidad de factores. Sí. Es una quintilla, traía 5 haces esa Y niña. que requieren de mayor exigencia por parte del juzgador de ponerse los ojos o los lentes que habla Alma para tratar de advertir todas las situaciones, todas las complejidades, obstáculos que se interponen a que él obtenga sus derechos, ¿no? A que se le respeten sus derechos. En ese proyecto se hizo un análisis del interés superior del menor, de las personas con discapacidad, de perspectiva de género. Analizamos qué implicaciones tenía el espectro autista. Y la verdad es que esos son los casos que te hacen sentir sumamente satisfecho de que estás cumpliendo con la función que desempeñas, porque no te quedas con el papel, porque si nosotros nos hubiéramos quedado con esa solución que el juez de distrito dio, pues pobre niña,
porque le hubieran quitado el acceso para poder salir en una emergencia a tener atención médica, que pudiera llegar una ambulancia, que la pudieran subir de inmediato. Y ahí es donde te das cuenta que todas esas cuestiones, como por ejemplo el tema de la discapacidad, se requieren de ajustes razonables para poder tener esa accesibilidad de una persona que se encuentra en esa condición. Ahorita van a decir, bueno, ¿y qué es un ajuste razonable, verdad? Pues un ajuste razonable es que si, por ejemplo, tú tienes una condición de vulnerabilidad, yo tengo que acercarte a ti o hacer todo lo posible para que tú estés en condiciones de acceder a tus derechos. Es lo mismo que el principio de interés superior del menor. Bueno, no lo mismo, es como un derivado, es un factor que el juzgador siempre tiene que estar atento para poder remediar. Por decir, si llega al juzgado una niña que habla un Tarahumara, dialecto indígena, pues tú vas a hacer un ajuste razonable y le vas a traer a un traductor o a un intérprete para que ella pueda comunicarse contigo y tú le puedas entender, pero el ajuste razonable siempre va a ser En para función de la necesidad que tenga de la necesidad que tenga cada persona en condición de vulnerabilidad para que pueda tener ese acceso efectivo a la justicia. Todo esto tiene, como lo dijimos al principio, como finalidad esencial, primordial, el efectivo acceso a la justicia de las personas, y en este caso, pues, de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Claro. Bueno, y otro tema muy, muy importante y que están muy expuestos todos los infantes, la violencia familiar. Cuando alguno de los padres es nocivo para ellos porque hay un grado de violencia física, emocional, verbal, pero también suele pasar cuando ambos son nocivos. En esos casos, licenciada, ¿quién tiene preferencia? Porque se tiene que dar preferencia a los familiares, ¿no? Pero ¿quién tiene familiares de la mamá, del papá? Esto antes de mandarlo a uno de los albergues del estado que pues no es lo más idóneo porque se tiene que preservar el núcleo familiar. La preferencia siempre va a ser del niño. Se los he dicho durante toda nuestra plática. Que para eso se tiene que escuchar, sí, ¿no? La preferencia va a ser siempre para el niño, para proteger su derecho, ¿no? Siempre vamos a buscar que el niño esté en un lugar en donde no corra ningún riesgo, en donde su integridad física esté a salvo y se salvaguarde su también Salud mental. su estabilidad emocional. Esa es la prioridad de cualquier juzgador en beneficio de los menores. ¿Qué sucede cuando los dos papás son violentos? Pues obviamente se tienen que hacer estudios a través de trabajadoras sociales que investiguen cuál es la situación de los familiares cercanos de los niños. Obviamente primero entran los abuelos, los tíos, si no tienen abuelos. La propia normatividad estatal te va dando el check de primero o en orden preferente a quién tienes que ir atendiendo, pero todo eso es a través de estudios que se practican durante el procedimiento por personas con experticia para poder emitir una opinión, y que esa opinión tiene que ser valorada por el juzgador para ver a quién va a depositar la guardia y custodia de un menor. Me acaba de tocar un asunto hace, no sé, como 2 años. Y ese asunto, aquí lo traigo. Es un asunto también que estuvo muy, muy bonito. Y hablo bonito no por el contexto. No por el contexto de los hechos, sino por lo que se logró en esa resolución a favor de los menores y de su mamá. Una señora que era objeto de violencia aquí en Guadalajara se fue a vivir a Sinaloa con sus 2 hijos, 2 de sus hijos, porque tenía 4 hijos, con los 2 menores hijos. Por allá, con el tipo que vivía, pues la golpeaba, la maltrataba, y los niños creo que también tenían en ese tiempo pues problemas con el señor. La señora va al DIF de la ciudad en la que estaba, le pide ayuda y le dice: ayúdame porque tú eres una institución que me tienes que ayudar y me quiero regresar a Guadalajara.
El DIF le paga los boletos y se viene ella a Guadalajara. Cuando llega aquí a Guadalajara va a la casa de la mamá y resulta que la mamá tenía otras hijas que también tenían como 4 hijos cada uno y entonces era un San Quintín en esa casa. Los niños andaban por todos lados. El caso es de que la señora, como ya conocía el camino, fue al DIF de aquí de Guadalajara y le dice, oye, necesito que me ayudes a mí y a mis hijos. Necesito que me des un lugar en donde vivir. Ok. Porque yo no tengo trabajo, yo no puedo vivir con mi mamá, no tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo un lugar a donde llevarlos y yo necesito que tú me des la ayuda. ¿Y qué creen que hizo el DIF? Se la negó. Nada. No. A los niños, no se los recibió a los niños y entonces en esa solicitud o en esa petición que hace la mamá de estos 2 niños, a un niño lo manda a un albergue y a otro niño lo manda a otro albergue y ella le dice que te vaya bien. ¿Qué? Pero además, no, la cosa no paró ahí. Quisieron quitarle a los niños. Le promovieron un juicio de pérdida de custodia. Ok. Y las constancias de autos revelaban que la señora iba, oye, ¿dónde voy a ver a mi hijo? Oye, ¿dónde voy a ver a mi otro hijo? Oye, ¿por qué los tienes separados? Oye, ¿por qué no me permites verlos? Llegó al grado de que le permitieron en el DIF, le permitió a la señora visitar a uno de los niños, pero Supervisada. supervisada. O sea, de solicitar ayuda para buscar una mejores oportunidades para sus hijos, No, pues, terminaron quitándole a le los quitaron, hijos. los separaron, la señora Sí, ya separándolos. tenía que ir a pedir permiso para ver a sus hijos, pero Ok. además lo tenía que hacer de forma supervisada. Manual de Y- cómo hacer todo mal. Así es, así es. Y en una de esas, por ahí se le ocurre, como la tenían que estar evaluando, tenían que evaluar el comportamiento de la señora en las visitas que hacía a sus hijos, una de las trabajadoras sociales puso en un estudio. Por eso los dictámenes que emiten los trabajadores sociales son un Son arma de muy doble filo y uno inteligentes, sí. los tiene que ver Sí. con lupa. Ujú. Ella puso, no, yo me imaginaba esa película, ¿no? Es que no sabe convivir con su hijo. Para callarlo, le enseña el teléfono. Y entonces el niño, la señora no tiene autoridad sobre su hijo porque el niño le habla, la mamá le habla, perdón, y el niño no le hace caso. Y yo cuando leí eso, dije, pues no Oye, le va a pues, hacer Pues, caso. ¿Cuántos papás? Sí, yo dije, Ajá. a mí tampoco. No, si no Si- nos hacen si caso traen a el nosotros que viven con nosotros, menos sí. los que no viven al diario vivir contigo por la necesidad en la que se encontraban. Y yo dije, bueno, ¿y por qué tú no le enseñas si tú eres la psicóloga? Claro. O sea, Totalmente. ¿y por qué tú, en lugar de emitir una opinión en contra de la señora y de estar sentadita ahí, nada más como una simple observadora, ¿por qué no le dices cómo se tiene que comportar con su hijo? ¿Por qué no le enseñas cómo poder tener autoridad sobre su hijo? ¿Por qué no le enseñas cómo jugar con el niño en lugar de permitir que le preste el teléfono si consideras que eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué no le dices cómo tiene que platicar, cómo lo puede abrazar, cómo se puede acercar? Claro. Tener una mejor relación con su hijo. Digo, tú eres la experta, tú eres una psicóloga. Entonces, Y además tienen la obligación las instituciones del Estado de brindar estas facilidades para los papás. Es decir, hay cursos y hay métodos y protocolos que tienen la obligación de implementar y supongo que para allá vas. sobre todo, ¿sabes qué? Que acabas de decir algo que es sumamente importante. Esta obligación no recae únicamente en los juzgadores. El artículo 1 constitucional y el 4 dicen todas las autoridades del Estado mexicano. Todas. Y todas son todas. Sí, pero ¿qué es lo que comúnmente escuchamos en la calle y en las noticias y en todo? El juez no permite que los hijos de Paulina Rubio vayan con el cuate, ¿no? ¿Cómo se llama? El colete. ¿no? Colete o una cosa así, ¿no? Pepe Aguilar ya se peleó con... ¿Y de quién es culpa? Del juez. ¿Y quién soltó? El juez. ¿Y quién no dio los alimentos? El juez. Pero como dice Alma, la obligación es de todas las autoridades. Y le pondría yo énfasis, mayúscula, subrayado, cursivas, negrita y luces de neón. Sobre todo si estamos hablando del DIF. Sí. ¿Qué significa DIF? Desarrollo integral De la familiar, ¿no? De la familia.
Y entonces, ¿por qué no implementar estos protocolos? Si algo hizo bien la señora en el tema que platicas es, acudió a las instituciones Sí. especializadas. Máxime que el Estado Y le debe fue peor. fortalecer y priorizar los lazos familiares, ¿no? Sobre todo eso, y sabes qué, como dice ahorita Rafa, el DIF tiene personas expertas en eso. Ellos son los expertos, ellos son los que saben, ellos son los que tienen las personas idóneas para poderse acercar a las personas y, como dices, darles esa inducción, darles los cursos. Tienen todas las herramientas para poder hacer que la familia se integre, y al contrario, o sea, no, pues todo lo hacen así como que, ay, uno más, no importa. Bueno, les platico la segunda parte. Dale. Esta Por está favor. más interesante. Esta está más interesante, esta está más padre. Cuando llega con nosotros en revisión, porque obviamente un juzgado de distrito, que no es de este circuito, le dio el amparo a la mamá y le dijo que ya los niños estaban en un lugar que no Bajo tenía la derecho custodia y del que... Estado. Y nosotros dijimos, oye, pero si desde un principio ella te dijo, ayúdame, Estado, yo te estoy pidiendo ayuda. Para mí y para mis hijos. Y nadie lo vio. Mm. ¿Y qué creen? Le concedimos el El amparo a la mamá y a los hijos, pero nos fuimos. Hasta la cocina. ¿Quieren que les lea la parte considerativa de esa sentencia? Por Porque favor. sí me gustaría que escucharan los efectos, porque en esa solicitud que hizo la señora al Estado de manutención, de trabajo, de vivienda para ella y para sus hijos, y que nadie se la dio, y que nadie la escuchó, y que nadie quiso atenderla, Y por el contrario, o sea, salió perjudicada. Salió mal lesivo. o sea, Sí, no me ayudes, compadre, ¿no? Ey, Sí, No me dice ayudes, fui compadre. por pelos y salí trasquilado. Así es, exactamente. Bueno, Sí, nada sí. más les voy a platicar que nosotros dijimos, en respeto al interés superior de los menores, las autoridades, dada su amplia facultad de intervenir con una actitud proactiva y flexible, porque esa es la obligación Sí. de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, facultades, realicen las gestiones necesarias para, ¿qué le dijimos? Tienes que ser proactivo, tienes que ser creativo, tienes que ser flexible, no les digas que no a nada, tienes que buscar la forma en cómo sí En cómo poder sí, hacer Exacto. Buscar el cómo la sí. protección de los derechos de esta señora con sus dos hijos. 1, tomar las medidas prontas para que los niños convivan con su madre de forma presencial, constante y gradual. Es decir, que las visitas se aumenten primero una vez cada semana y después cada tercer día, y así sucesivamente hasta que se vean restablecidos los lazos afectivos entre ambas partes, porque nosotros sí pudimos ver que estaba esa relación materno-filial fracturada, Claro. y porque en un organismo del Estado que se dedica A eso, precisamente ajá. a la integración familiar, no lo Hicieron todo pudieron lo ver. contrario. Porque la fractura vino, por lo que nos estás platicando, la fractura de la relación vino y no me hace caso y está con el teléfono porque tú me lo quitaste. Tú Yo me te vine y quitaste te al pedí niño. ayuda se para mí, fracturó para más. mis hijos, y tú me los quitaste. Ajá. Tú ya no me permitiste ni siquiera convivir y que ni siquiera me conozcan. Ahora me estás limitando las convivencias, ni siquiera me permites Sí. verlos a diario como yo los veía. Máxime que Yo- separó a los hijos, ¿no? Sí, También además, ahí. o sea, a uno lo mandó para un albergue y al otro para otro. Y- Para lo y- cual deberá asignar personal capacitado que se involucre de forma activa dentro de sus facultades en esas visitas de convivencia y transmitan su apoyo profesional a la madre e hijos. Les enseñen habilidades parentales que sean necesarias para que la convivencia sea óptima. Inducirlos para fomentar la atención de las indicaciones de la progenitora a los niños en caso en que estos no atiendan su autoridad y se vea reflejado el vínculo materno. Además, garantizar la seguridad de los niños, así como preservar su derecho a la identidad biológica, ya que el tiempo que perdure el aislamiento del seno materno impacta directamente en su derecho de identidad en relación con su progenitora. Respeto de la quejosa. Gestionar ante otras instancias institucionales y judiciales que
haya un acondicionamiento inmediato de la progenitora que en lo posible le permitan superar su extrema pobreza, apoyos del bienestar para procurar su educación y abatir su analfabetismo, al menos lograr una instrucción que le permita leer y escribir y de condiciones socioeconómicas que le permitan en lo posible obtener un empleo o ingresos para la subsistencia propia y en un futuro de sus hijos. Las autoridades en tiempo breve deberán brindar apoyo a la progenitora a fin de que tenga una vida digna, que era de lo que hablabas ahorita, y esté en aptitud de recuperar a sus hijos, prestarle la atención médica o gestionarle en los servicios especializados y gratuitos, entre los que se incluye hospedaje, servicio médico, asesoría jurídica y apoyo psicológico, en el entendido que la autoridad deberá cumplir con el principio de ejecutoriedad de la sentencia previsto en el artículo 17 constitucional e incluso hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones. Y el último, evitar en lo subsecuente la práctica de violencia institucional en perjuicio de la quejosa y de sus hijos, respecto a que todas las autoridades que intervengan eviten tratos discriminatorios. Imagínense la dignidad de esa señora y la dignidad de esos niños. La red flag, y aplica no nomás para las instituciones, aplica para las personas. Siempre que vas con la búsqueda de una solución y te regresan un problema, ahí no es. No. Yo les digo, este tipo de personas que para toda solución te tiene un problema, ahí no es. Y es que aparte Las instituciones tampoco, pues, ¿no? O sea, creas un precedente, creas como miedo de la institución, o sea, porque esta persona seguramente fue y platicó a otras personas su experiencia en el DIF, y eso seguramente ahuyenta a otras personas y que o sea, ni de loco me paro por el DIF a pedirles ayuda porque capaz que me dejan sin hijos. Sí. O sea, sí, David. no. Y algo que es súper interesante es esta parte con la que iniciamos, ¿no? O sea, está en la Constitución, está en los tratados, es obligación de los jueces, es obligación de las instituciones, es obligación de todos los que, del Estado en general. Y me diría la gente en la banqueta, Rafa, ¿y a mí de qué chingados me sirve que esté en la Constitución? ¿Y a mí de qué me sirve que esté en un tratado? ¿Y a mí de qué me sirve si voy al DIF y me quita a mis hijos? ¿Cómo, y es la pregunta para ustedes tres, cómo le hacemos para que la gente que nos está viendo y que no tienen NPI del derecho y de las instituciones, cómo van a... Sí, no poseo información. Está diferente. No, es horario familiar, NPI, no poseo información. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente diga, ok, este es el camino? Porque también tenemos la problemática de, puta, ¿cuánto me va a costar un amparo? Híjole, tengo que ir con un abogado, ¿cuánto le tengo que pagar a ese abogado? Tengo que ir al DIF, ¿cuánto me va a costar ir al DIF? ¿Cómo le explicamos a la gente, que ayuden a que le expliquemos a la gente que sí existe esto? Y que esto que nos acaba de leer Alma, sí se materializa. No es llamada a misa, no es si quieren hacerlo, lo tienen que hacer. Pero la pregunta y lo que creo que les podemos brindar a todos nuestros audiencia es... ¿Cómo llegar a esos resultados? ¿No? ¿Cómo chingados le hacemos? En principio, yo les diría a ustedes y a las personas que nos están viendo que esta es una plataforma muy importante para que ellos conozcan cuáles son sus derechos. Para que, si quieren de esta forma tan sencilla que estamos platicándola, sin ese lenguaje rebuscado y jurídico que aprendemos a usar los profesionistas o los operarios jurídicos en esas resoluciones que emitimos y que hay veces que no les gusta leer porque son demasiado farragosas, bueno, que ahorita sepan que todos tenemos derechos, pero que del tema específico que estamos hablando, que es del interés superior de los infantes y de los adolescentes o niñas, adolescentes, como ustedes gusten, este concepto se vino como que transformando precisamente por evitar que con la nominación que se le dé exista este trato discriminatorio para nuestros niños. Pero sobre todo sí me gustaría que toda la audiencia tenga la certeza de que sus derechos
deben ser respetados. Los derechos de los niños deben ser protegidos por todas las autoridades de los estados, de toda la república, de todo el país, de todos lados. Y que ustedes deben de tener el valor de acudir a las instancias de gobierno o del Estado, valga la redundancia o la repetición nuevamente, a exigir su derecho. Y Alma, ¿cuáles serían esas puertas o esas primeras puertas en las que una persona, mamá, papá, tío, quien fuese, y que tuviera a su cargo una niña, un niño, un adolescente, pudiera ir a tocar? Oye, tengo problemas de que no me dan los medicamentos de mi niña, tengo un problema porque el papá de la niña nos está violentando, diferentes situaciones con las que cualquiera de nuestras personas que estén del otro lado pudiera identificarse dónde ir a tocar esa puerta. Pues pedir ayuda. precisamente, acabamos de platicarlo ahorita, el DIF es una de esas instancias en donde las personas en condiciones de vulnerabilidad deben de recibir los apoyos que el gobierno les brinda. Y si esa no es entonces la puerta idónea porque no obtuvieron el resultado que están buscando, pues desafortunadamente tienen que acudir a buscar el apoyo de un abogado para que los lleve ante un juez y ante él exigir el derecho que consideran le corresponde y está trastocado. Ya. Es muy interesante lo que estamos viendo porque ustedes creen que es esa protección tan amplia en favor de los niños. Los niños son el futuro de nuestra sociedad, Sí, del México, del mundo. de de nuestra todo. sociedad Mi- en general. Aquí me gustaría hacer una acotación, porque mencionabas de acercarnos a un abogado. También existen abogados que son gratuitos. Está la Defensoría Pública, tanto en el A nivel estado local, como a como nivel en la federal. federación. Pueden acercarse. Hay las oficinas con los abogados que les pueden apoyar en cualquiera de esos trámites o conflictos que tengan en el que esté involucrado una niña, niño o adolescente. Saludos a mis amigos de Defensoría Yo Pública. les en voy a todos mis decir, TikToks los sí, mando ahí. no, yo les voy a Sí. decir algo. Defensoría Pública, nuestra Defensoría Pública Qué son gran labor, unos sí. extraordinarios juristas y les voy a presumir que el asunto de la niña con discapacidad que les Vino de ahí. platiqué Fue es de un de- abogado sí. de Defensoría Pública buena onda. Federal. Es de verdad ejemplar el trabajo que ellos realizan. Felicidades de verdad por el desempeño que hacen siempre en favor de las personas, porque es impecable. Sí, que como dijo Edgar, y es importante, es gratuito. Ustedes que nos están viendo no tienen la capacidad, la solvencia para pagar un abogado privado, no hay problema, Defensoría. vayan al Instituto de Defensoría Pública, es gratuito, y si tienen la posibilidad, bueno, pues acudan a un abogado primario. Mario, ibas a... Sobre todo, importantísimo, no normalizar la violencia institucional, ¿no? Informarnos, saber nuestros derechos, acudir a ese tipo de institutos como de defensoría, en caso de que no consigamos lo que buscamos con la institución que está para tal efecto como es el DIF, que también suele pasar que no generalizamos, también hay casos bastante buenos, pero pues bueno, la importancia de estar informados de todos nuestros derechos y los derechos de los infantes. Y me gustaría que diéramos un par de ejemplos más, y muy casuísticos, porque creo que son de lo que más sucede en el día a día y de lo que la gente más platica en la calle, ¿no? Los alimentos, ¿no? ¿Qué son los alimentos? El papá no da alimentos, entonces la mamá lo tiene que hacer sola, la mamá puede demandar el niño, porque ¿tiene derecho un niño a presentar un juicio? ¿Tiene derecho un niño a presentar un amparo o nada más lo tienen los papás? ¿Y cómo se hace en caso de que sí sea? Bueno, ustedes saben perfectamente bien que la ley de amparo contempla
una parte específica en donde habla de la posibilidad de que los menores puedan acceder a este juicio por sí a través de un representante. Ujú. Entonces, ahí Claro. están las reglas claras en la ley de amparo. Ese no sería, yo creo que un obstáculo para poder acceder al juicio constitucional en defensa de sus derechos cuando consideren, por ejemplo, en el caso de alimentos, que la pensión que fue fijada por un juez del orden común no es la que le correspondería porque está a lo mejor justificado que la posibilidad del acreedor alimentario, del deudor, deudor. perdón, alimentario, es superior a la que en realidad justificó y que su acreedor tenía condiciones a las que ya está, condiciones de vida a las que ya estaba acostumbrado y no las puede cambiar, ¿no? Acuérdense que por ahí la ley habla de que los alimentos serán en función de las posibilidades de quien deba darlos y Necesidad de las necesidades del que deba de recibirlos, pero también ese concepto ya ha sido transformado a través de la vasta doctrina jurisprudencial, en donde ya se dijo también que tú no puedes cambiar como el estilo de vida de una Así es. persona a la que ha estado acostumbrado durante un cierto tiempo, precisamente por pues el estilo de vida que le dan los padres a los niños. Y ese creo que es un gran ejemplo de la aplicación de este principio del interés superior, porque es, la mamá quiere 20 pesos, el papá quiere dar 10 y el juez va a decir, pues ni 20 ni 10. El niño necesita 30, ¿cómo ves? Y es ni O tu sea, mamá se hacen, ni tu papá. ¿sí? se desahogan las pruebas o se hacen los estudios correspondientes para tratar de ubicar el nivel, el estilo de vida que tiene el niño adolescente. Y la capacidad Y- del deudor. Ajá, y medir También. también la capacidad del deudor a fin de llegar a una sana resolución del asunto, que ambas partes estén en... Que logres Armonía, cubrir las vaya. necesidades alimentarias de un menor. ¿Y cuáles Claro. son esas necesidades alimentarias? Comida, Ropa, calzado, escuela, asistencia médica, sano esparcimiento. Así es. Y todo eso va incluido. Entonces, yo creo que es un ejercicio de ponderación que siempre tiene que ejercer el juez del orden común para poder llegar a proteger ese derecho de un infante en función precisamente de lo que se justifique dentro de un juicio y pues emitir su resolución, y ya si no estamos de acuerdo, pues entonces venir con nosotros para que nosotros podamos enmendarle la plana y proteger los derechos de Claro. de los niños, niñas y adolescentes, que es nuestra prioridad, ¿verdad? Antes de entrar traías un tema muy interesante, Mario, de los papás con distinta nacionalidad. Bueno, en el juzgado tuvimos un asunto hace tiempo en el que papá nacionalidad mexicana, mamá noruega. Ella era su deseo salir del país para que los niños que no conocían a su familia ampliada, conocían a abuelos, primos, todo, el papá no quería dar ese permiso y el juez común determinó una restricción para que no pudieran salir del país. Entonces en la sentencia que se dictó en mi juzgado se determinó pues que había medidas menos lesivas en el sentido de fija otras cuestiones como boleto de ida y de regreso, que te garantice que los niños van a volver al país, tienen derecho los niños a conocer a su familia ampliada, no es derecho de la mamá ni del papá, los niños tienen derecho a conocer a sus abuelos, primos, tíos, etcétera. Y es una cuestión que resulta en la vida cotidiana muy peleada, el no te doy permiso de que te lleves a los niños, pues no es como un permiso, pues es derecho de los niños, también su sano esparcimiento y conocer a su familia. Bueno, pues volvemos al tema que hace un rato comentó Rafa. Los problemas de los padres se reflejan en los hijos y entonces Claro. por eso tenemos tantos juicios, porque los papás no tenemos la conciencia en algunas ocasiones de poder resolver los problemas de adultos, involucramos a los niños y lo único que hacemos es que trastocamos sus derechos y hacemos que los pierdan, porque al final es como dice Mario, los derechos son de ellos. Ellos no pueden resentir ese perjuicio porque nosotros papás tenemos un problema de adultos. No, o sea, y generalmente
y te lo iba a decir ahorita, no creas que el juez de origen le negó el permiso porque no quería que convivieran con la familia. Qué bueno que nosotros reparamos esa violación, pero quizás el juez de origen se dio cuenta de que había un problema más allá y de que esa señora podía haberse ido y quedado allá con los niños y haberles prohibido ya ese derecho que tenían de convivir con su papá o de estar, pues, en familia con el papá. Sabrá Dios qué eventos de violencia o qué situación se estuviera dando en ese entorno familiar como para que el juez hubiera tomado esa medida drástica. Pero creo que en esa creatividad o en ese escrutinio, en ese proactivismo se pudo haber llegado a percatar de que había un foco rojo, un foco de riesgo y por eso fue tan drástico. Qué bueno que se atemperó, pero quisiera saber cuál es el desenlace, porque cuando a mí me ha tocado asuntos donde los padres son de diversa nacionalidad, generalmente las mamás o las mujeres vienen siempre alegando violencia. Y vienen alegando que hubo engaño, que se les mintió, que se les maltrata, y yo no dudo que eso suceda, porque sí en muchos casos es cierto, pero otros no, y lo que quieren es regresarse a su lugar con sus crías y separar a los niños del papá. Entonces, creo que esos son temas muy complicados, son temas de mucho escrutinio, son temas de mucha investigación y que tienes que ver con mucho cuidado para en ese contexto de hechos poder decidir qué es lo que más va a beneficiar a los menores. Lo que más conviene, sí. Sobre todo, algo que comentabas también hace unos momentos, y es derecho y obligación que tiene el juez de investigar por sí solo, ¿no? Esto que decías tú de la litis abierta, es decir, el juez pudo haber investigado los boletos. Oye, aerolínea, aquí hay unos boletos a nombre de fulano, sutano y mengano. Dime cuándo están los de regreso. Si son ciertos o es pura IA. ¿No? O sea, ChatGPT se aventó los boletos de avión o si son boletos tuyos. Le puede exigir a las partes. ¿Y cómo garantizar también que se van a regresar en ese boleto? Exacto, a mí me tocó participar en un asunto en el que también era, oye, me los quiero llevar de vacaciones a Sinaloa. Y la mamá decía, ¿sabes qué? Como que no me encanta Sinaloa porque no me gusta con quién te juntas, porque parece que tiene ciertas tendencias, cosas que no son muy legales. Entonces, no quiero que vayas a Sinaloa. Y entonces el juez de familiar dice, pues vas a mandarme los boletos, o sea, te vas a ir en carro, me vas a decir a qué horas llegas, en dónde vas a estar, el ingreso al hotel, el regreso al hotel. Porque una cosa que alegaba la mamá es, sí, se va a ir con la otra y se va a ir de vacaciones. ¿Ya vieron? Es un problema entre adultos. Claro. Es un Ese problema era uno de los entre alegatos, adultos. exactamente. Es un problema entre adultos y todos son problemas de adultos, no son problemas con los niños. Y al final por eso creo que es importante esta figura o este principio, porque es, efectivamente, ni tu mamá ni tu papá puedes tener siempre la razón respecto de lo que es mejor para tu hijo, porque te va a cegar, si todos somos humanos y te gana el coraje, la ira, la frustración, etcétera, y no siempre decidimos lo mejor para nuestros hijos. Los que somos papás sabemos de esto, pues, o sea, ahorita que decías el ejemplo del niño, pues no, pues las mías a veces no me pelan porque están con el teléfono. Claro, es normal. Y no por eso significa, que no puedes comunicarte con ellas. Exacto. O que no tienes esa manera de convivencia que no sea el teléfono. En ese momento, si quieres estar en el teléfono, pues se lo permites y punto. Y después, oye, sabes que, mijito, ya vamos platicando, vamos a acostarnos a ver, a lo mejor a ver una película, vamos a preparar algo para cenar, ahorita es la hora de la convivencia, ya te di permiso del telefonito, vamos a dejarlos todos en la mesa, pero ahí es donde tú empiezas a jugar con tu imaginación y en la forma en la que tú vas a buscar ese acercamiento con tus hijos. Lo que pasa es que estamos muy limitados como padres, porque me refiero no a la forma de convivencia, estamos limitados en el sentido de cómo podernos comunicar con nuestros hijos cuando tenemos un problema de adultos, porque estamos tan inmersos en el problema con el marido de que te los voy a quitar porque te los voy a quitar, que ya no me importa si ya no me importa si el niño me está haciendo caso, si come o no come, si se baña o no se baña, si se va a la escuela o no va a la escuela, porque lo que yo quiero es darte en la torre a ti. Sí. Y entonces te los voy a quitar, pero en ese inter del pleito que yo tengo contigo, los niños están padeciéndolo, entonces están poniendo en riesgo.
Ahí es donde entra ese principio rector del interés superior del De menor. que para ustedes que se pueden puedas- hacer pedazos allá afuera, Pero a aquí mí lo vamos que a me cuidar importan a son los niños. Yo voy a cuidar a los niños. ¿Y qué crees? Sí. Tus niños no están bien cuidados. Hay un criterio, y que seguramente tú lo tienes más fresco. Recuerdo haber leído que la corte resolvió un asunto en el que no se demostró en un juicio previo la paternidad. En ese momento creo no teníamos la tecnología para hacer los exámenes con ADN, que después se llegó a esa tecnología. El tema es que ya estaba resuelto el asunto, había cosa juzgada, esa cosa juzgada que en algún momento quisieron ahí desaparecer. El punto es que estudia este asunto la corte y justamente dijo que en atención al principio de interés superior del menor, dijo, no me importa la cosa juzgada, vamos a hacerle la prueba de ADN porque el niño tiene derecho a saber quién es su padre biológico. Y de tener su identidad. Exacto, derecho a la identidad. Se me hizo bien interesante, seguramente tú lo tienes más. Y en uno de ellos, no recuerdo si fue en ese o fue en otro, al hacer el estudio se descubrió que el que consideraba que era su papá no era su papá biológico. Sí. Sí, esa ejecutoria está bien interesante porque ahí es donde se definió que aunque no fuera su padre consanguíneo o biológico, el niño tenía derecho a la convivencia con él. Por los lazos que creó a través de la relación. Así es, exactamente. Entonces, esa también, se las voy a buscar y luego se las voy a mandar. Está muy interesante esa Igual, y invitamos a la audiencia que nos platiquen de sus asuntos, de sus problemáticas, y aprovechamos la experta acá que nos puede guiar, y nosotros, si tenemos la manera, también guiarlos a alguna institución o decirles para dónde dirigirse, a qué puerta tocar, y que esta plática les pueda servir, porque la intención de esta mesa es justamente bajar la información, que se queden con información valiosa, que les sirva y que se lleven, herramientas para poder ustedes exigir esos derechos. Claro, es súper importante que nos dejen sus dudas, sus comentarios, sus experiencias. Si quieren, no las mentadas, pero bueno, si las quieren dejar también déjenlas. Pero sí, para que nos platiquen qué es lo que les gustaría también que tocáramos en esta banqueta con los temas de su interés, ¿no? Ahorita decía el tema de la custodia de la convivencia, y si quieren con este ya perfilamos el cierre. Es así como la mamá de repente, no todas, pero hay mamás que pues no te los llevas, ¿cómo ves? ¿No? También tenemos papás cuentachiles, ¿no? Pues son 2 sándwiches por día y el jamón cuesta 20 pesos y entonces aquí están tus 40 pesos, ni un peso más, porque para ti no te voy a dar para que comas, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con los 100 pesos que te di para la semana? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? ¿Cómo entra este estudio del interés superior del menor? ¿Qué tiene que hacer el juez? Bueno, en este caso, como dijimos hace un rato, el juez tiene que apropiarse del caso jurídico, del problema jurídico, y ver precisamente cuál es el contexto real de los hechos para poder proteger el derecho de los niños a los alimentos. No se puede permitir jamás en la vida que una persona incumpla con ese derecho porque es prioritario, es de primer nivel. Es de primer nivel porque es el que te permite subsistir. Si no comes, no subsistes. Claro. Exactamente. Si a un niño no le das de comer, no subsiste. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer de inmediato, antes de pelearte con el adulto, es informarlo al juez, para que el juez, precisamente en ese ejercicio que tiene y las facultades que tiene en un juicio en donde estén en conflicto los derechos de un menor, que es el de litis abierta, proceda con su proactivismo a ejercer las medidas que sean necesarias para que pare esa situación y que se cumpla con la obligación alimentaria. O sea, me estás diciendo que si la señora dice que el colegio cuesta 10 pesos, el juez le puede preguntar al colegio, ¿cuánto cuesta? El juez puede hacer todo lo que se le ocurra, en favor de los menores para proteger sus derechos. Y si entre ellos está ese acto de investigación y de mandar un oficio al colegio, escuela en donde los niños vayan para conocer
cuál es el verdadero valor de una colegiatura, porque puede ser que la señora diga que sean 10 y a lo mejor son 15. Claro, También también puede ser. También Entonces, Y ella está poniendo el resto. entonces él está haciendo su trabajo de proteger, con base en el interés superior del menor, los derechos de ese niño. Sí, hago énfasis, yo sé que a lo mejor un poquito burdo, pero hago énfasis porque lo que quiero que le quede a nuestros amigos es esta noción y esta información de que el juez va a investigar y tiene que investigar todo, lo que dice uno y lo que dice el otro para poder dar el mejor beneficio en favor de los niños. Y me gustaría que fuéramos, Edgar, con un último comentario para agradecerle a nuestra invitada y a nuestra audiencia. Algo que les quieras compartir, Edgar, Mario. A mí me Cerramos gustaría con que Alma. se llevaran o sea, información de a dónde acudir. ¿Y a dónde pueden acudir? A Defensoría Pública, pueden acudir a la Defensoría en el Estado, pueden acudir al DIF, ahí pueden plantear sus problemáticas y ahí seguramente les pueden ayudar a iniciar un proceso, a iniciar lo que se tenga que iniciar a fin de que los menores queden protegidos. Con eso me gustaría cerrar y que se llevaran por allá en su casa. Mario. Bueno, primeramente, gracias, licenciada, por la gracias a participación en el programa. Plática. Gracias, banqueteros que nos acompañan en el programa. A mí me gustaría hacer mención, algo súper importante en todos los conflictos entre los progenitores. Los hijos no son trofeos, no son castigos, no son herramientas de presión. Hay que cuidar sus derechos, hay que protegerlos y que se desarrollen de una manera sana y pues feliz, ¿no? Eso es lo que me gustaría que se quedara la audiencia de todo esto. Alma, ¿qué le dices a nuestros amigos banqueteros que nos están viendo? A nuestros amigos banqueteros yo les diría que pongan especial atención en la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que sepan que hay instrumentos jurídicos que protegen todos los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, que existen dependencias públicas en donde los funcionarios a cargo tienen la obligación de atenderlos y que deben de exigir sus derechos. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros este día en este episodio tan interesante que fue el interés superior del menor. Y yo también cerraría nada más diciéndoles que no hay nada más importante en la sociedad que nuestros niños. Y la civilización y la evolución de una sociedad se mide en cómo trata a sus clases vulnerables. De mejor manera protejamos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, seremos una mejor sociedad y por consecuencia un mejor país. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que esto es Abogados de Banqueta, donde explicamos la ley no con artículos y con códigos, sino cómo se vive. Muchas gracias.